A raíz de ser consciente puedo entrar en presencia a través de tener una respiración profunda. Cuando sigues estando en este piloto automático constantemente, repitiendo una y otra vez los mismos patrones inconscientes, victimizándote por todo y manteniéndote en la misma situación. En ese formato víctima del ego, porque el ego es víctima, que te mantiene repitiendo patrones. El víctima, el victimista, no acaba haciendo nada. Lo único que hace un víctima es dar pena. Y las víctimas lo único que hacen es que perdieron su poder. No se dieron cuenta de su poder, se lo dieron al universo, se lo regalaron a Dios y perdieron su poder, entonces son víctimas y lo único que hacen es dar pena. Y eso lo que hace es atraer otras víctimas. Las víctimas atraen víctimas porque tú atraes lo que eres. Si tú pierdes tu poder, se acabó. Una gran responsabilidad es tu mayor superpoder y con un gran poder tú vas a poder tener una gran responsabilidad para empezar a crear cosas nuevas en tu vida, para empezar a tener a mejores personas, crear mejores relaciones, a tener mucho más dinero e incluso encontrar tu pareja ideal. Entonces siempre tienes que mantenerte en un formato responsable y responsabilizarte de absolutamente todo lo que te pasa en tu vida. Y ahí es cuando tú vas a poder crecer, ahí es cuando vas a poder tomar mucha más acción, ahí es cuando vas a poder experimentarte a través de las experiencias que vives y autoconocerte en ese proceso. Y ahí es cuando vas a poder elevar tu nivel de conciencia para así poder transitar todo eso que tú no quieres ver, que necesitas ver para pasar al siguiente nivel y que te va a permitir sentirte mucho más libre contigo mismo porque vas a poder trascender todo eso. Muchas veces estamos con heridas o patrones inconscientes del pasado, no queremos ver por miedo, no lo queremos ver por miedo a sentir una emoción que consideramos negativa o por sentir una emoción que no nos gusta. Pero cuando tú das ese permiso es cuando tú elevas tu nivel de conciencia. Tienes que sanar a tu familia, tienes que sanar a tus amigos que te hicieron daño porque al final ninguna persona te hizo daño. Simplemente tú te hiciste daño a través de los demás. Y todo eso es perfecto. ¿Por qué? Porque la vida no falla. La vida no puede fallar. Entonces, si la vida no puede fallar, eso que te pasó en tu infancia, esa persona que te hizo daño, esa injusticia, fue perfecto. Y no falló. Simplemente fue así para que tú despiertes y te des cuenta de qué es lo que tú estás generando y qué es lo que tú estás proyectando con tus creencias de mierda. Entonces, lo que tienes que hacer es elevar tu nivel de conciencia para hacer el permiso. Y tienes que empezar a dar sin esperar. Dar para dar. Cuanto más das, más puedes dar. Cuanto más das, te lo das. Si tú ves a una mujer que te parece interesante, increíble, vete a conocerla. Si tú ves a un hombre de alto valor, vete a conocerlo. Si ves a una persona que te llama mucha atención, díselo. Tienes que empezar a darte el permiso de hacer cosas que antes no hacías para empezar a reprogramar tu mente y empezar a reafirmar que realmente te lo mereces. Para empezar a reafirmar tu merecimiento, tu suficiencia, tu atractivo. Y así es cuando vas a poder crecer en esta vida. Empezando a hacer acciones y entender que el contexto es algo muy importante. Y a través de las acciones te vas a autoconocer a ti mismo. A través de las acciones vas a cambiar tu estado interno. A través de las acciones vas a cambiar tus creencias limitantes. Y a través de acciones vas a reafirmar la persona que realmente quieres ser. Porque las acciones todo el tiempo están reafirmando algo. Tú todo el tiempo reafirmas algo. Si tú crees que eres tímido, para empezar, estás siendo tímido porque estás eligiendo ser tímido, porque cuando eres tímido, no, es que soy tímido, entonces no me rechazan. Entonces es un miedo al rechazo, en el fondo. Entonces, si tú eres tímido y quieres conocer mujeres, ponle el caso de que quieres conocer mujeres, y dices, ok, voy a conocer a una mujer, o voy a conocer a 3 mujeres por el día, y cada día, ¿qué pasa si tú no tomas esa acción? Que estás amplificando aún más la creencia de que eres tímido, entonces le estás dando más poder a esa creencia. Si tú en vez de eso vas a conocer mujeres, ¿qué está pasando? Estás fracturando tu creencia, pero para eso tienes que hacer un cambio de identidad, tienes que cambiar tu ser, porque si tú eres una persona atractiva, una persona magnética, una persona que toma acción, tú de forma natural vas a tomar esa acción. Si tú eres una persona tímida o te consideras tímido, que no eres capaz, tú no vas a hacer eso. Entonces tienes que cambiar tus creencias limitantes, tienes que cambiar tu identidad, el cómo piensas y tu vibración. Y eso es algo doloroso porque es matar a tu yo. Entonces, si yo no soy eso, si yo mato a ese yo del pasado, si yo cambio mi identidad, entonces ¿qué soy? Y ahí viene la duda existencial, pero tú eres amor en esencia, tú eres abundancia en esencia, tú eres tranquilidad en esencia, tú eres paz, tú eres tranquilidad, tú eres amor. El ego, la mente, siempre te va a meter ahí esa dualidad. El ego es dualidad y lo que hace es querer tener razón con lo que tú crees, pero tú no eres eso porque tú no eres tu mente. Si no dirías yo soy mente, pero tú no dices yo soy mente. Tú dices yo tengo una mente, yo tengo un pensamiento. Tampoco eres tu cuerpo. Tú dices yo tengo un brazo, yo tengo una pierna, pero tú no dices yo soy cuerpo. Entonces, si tú no eres ni tu cuerpo, si tú no eres tu mente, tú eres una conciencia que está por encima, que tienes la capacidad de observar todo eso sin identificarte. Entonces, cuando llega la capacidad de observar, llega la capacidad de poder ser consciente de que tú eres conciencia y desde ahí cambiar tu identidad. Porque cuando tú cambias tu identidad, cambias literalmente tus acciones y cambias tus resultados de una forma mucho más natural y de forma espontánea. Entonces entiendes que el contexto es muy importante porque a mí lo que más me permitió convertirme, transformarme y cambiar mi identidad es cambiar de contexto. Cuando yo me fui por primera vez a Irlanda de Erasmus, como yo no me identificaba con mi contexto y había cambiado de contexto, estaba en otra ciudad, estaba en otro país, me fue muy fácil darme el permiso para tomar otras acciones que me hicieran sentir mucho mejor
no identificarme con lo que yo creía que era, por las experiencias que yo viví en el pasado, porque no me daba el permiso de sentirlas y creía que yo era eso, entonces estaba repitiendo patrones inconscientes porque no me miraba adentro. Pero cuando tú cambias de contexto, el contexto es lo más importante, todo es contexto. Nos damos cuenta de que tenemos un personaje y tenemos una sombra. El personaje es eso que mostramos, la sombra es eso que no queremos mostrar. ¿Pero por qué? Porque creemos que está mal o porque creemos que nos van a juzgar o que la sociedad nos va a aceptar, entonces tenemos un miedo a que nos acepten. Y hablando de miedos, mucha gente tiene miedo al fracaso, tiene miedo a fracasar. Entonces, si tú te pones a pensar, dicen, no, es que tengo miedo a fracasar, pero debajo del miedo al fracaso, ¿qué hay? Ok, tengo miedo a fracasar porque ¿qué van a pensar la gente de mí si fracaso? Entonces te das cuenta de que no es un miedo al fracaso, sino miedo al que dirán, qué van a pensar las personas si voy fracasando. Entonces te das cuenta de que por debajo del miedo al fracaso está el miedo al que dirán, que es un poquito más profundo. Pero ¿por qué tengo miedo al que va a pensar la gente? Porque si la gente habla mal de mí o no me acepta, me voy a quedar solo. Entonces no tengo miedo al que dirán, sino tengo miedo a que no me acepten, a que no me amen o a quedarme solo. ¿Por qué? Porque tengo miedo, en el fondo, a quedarme solo porque tengo miedo a morir. ¿Por qué? Porque el miedo al morir es el miedo más profundo de todos y es el miedo que más te apalanca. Si tú eres capaz de quitar el miedo a morir, adivina qué, se van todos los miedos. Entonces te reto a que mires a la muerte de frente, que te imagines como si fueras a morir mañana, que vivas como si fueras a morir mañana, para que así desaparezcan todos estos miedos de mierda, que lo único que te hacen es no tomar acción. Y hay dos opciones, o estás en miedo o estás en amor. O reafirmas miedo o reafirmas amor. O eliges vivir desde el miedo o desde el amor. Y para empezar, el miedo no es algo malo. Si tú crees que el miedo es algo malo, vas a resistir sentir miedo, entonces lo vas a persistir. Porque lo que resiste persiste, lo que aceptas te libera. Entonces, cuando tú entiendes que el miedo es algo bueno, ahí te das el permiso de sentirlo. Cuando tú sientes el miedo, te das cuenta de que tú no eres eso y eres capaz de tomar acción a través de... Porque el miedo es algo, es como una capa que no te deja ver con claridad, es como que tienes una venda en los ojos, pero cuando tú eres capaz de, aún así, estar en ese miedo, sentir ese miedo y tomar acción y confiar en ti, ahí es cuando se va ese miedo, se va esa máscara y de repente tienes una visión mucho más amplia de lo que va a pasar, porque tienes también nuevas experiencias de referencia y eso te da mucho más confianza. Entonces el miedo entiende que es el mejor indicador para tomar acción. El miedo, si tú te alejas del miedo, el miedo permanece, si tú te acercas al miedo, el miedo desvanece. Entonces el miedo es lo mejor que te puede pasar, porque es lo que te indica que tomes acción. Mis mejores momentos fueron cuando tuve miedo. Cuando fui a la primera vez tenía un miedo que te cagas. Cuando de repente iba a hacer algo que nunca había hecho y no me había dado el permiso, tenía un miedo que te cagas. Cuando de repente fue la primera vez que iba a encarar a una mujer por la calle, tenía mucho miedo. Cuando empecé a salir con una chica por primera vez, tenía mucho miedo. Pero justamente eso fue lo que me hizo trascender y lo que me hizo crecer. Entonces, los mejores momentos de mi vida fueron cuando tuve miedo, no cuando estaba en paz, no cuando estaba tranquilo. Pero siempre, lo más importante, estar en presente. Lo único que puedes hacer tú para cambiar tu futuro es estar presente. Si tú estás en tu pasado, el mecanismo del ego y el mecanismo de la mente es que tu ego, tu mente va al pasado para ganar esa información, esas experiencias, esos recuerdos del pasado negativos y después los proyectar en el futuro de una forma negativa, de una forma errónea, pero es solamente una expectativa, no es una realidad y es una expectativa errónea, ¿ok? Entonces tu mente siempre te va a querer autosabotear porque tu mente, como no tiene experiencias de referencia buenas, se va a las antiguas, se piensa que eso es lo que va a pasar, lo acaba proyectando y entonces eso es lo que acaba pasando, pero es culpa tuya y de tu ego que lo está proyectando. Lo que tienes que hacer es estar presente, ¿verdad? Tienes que tener la habilidad de ser consciente cuando tú estás en el futuro, cuando tú estás en el pasado. A raíz de ser consciente puedo entrar en presencia a través de tener una respiración profunda. Cuando yo respiro no existen problemas, cuando yo respiro no existe cuenta de banco vacía, cuando yo respiro no existe persona que me hizo daño, cuando yo respiro estoy en presencia, cuando yo estoy en presencia no hay miedo, cuando yo estoy en presencia no hay ego, solamente hay abundancia, solamente hay paz, solamente hay amor. ¿Qué es lo que eres? Es tu esencia. Entonces acuérdate de que lo más importante en tu esencia es dar, porque cuando tú más das, más puedes dar y las personas que más dan son las que también acaban recibiendo de forma natural, pero siempre porque están dando sin esperar nada a cambio. Y eso es lo más importante, dar sin esperar. Entonces eso es lo más importante, vivir desde el amor, vivir desde el no miedo. Una vida con miedo no es una vida, solo tenemos una vida, en verdad tenemos dos. La que nacemos y estamos en piloto automático, y la segunda vida es cuando despertamos y somos conscientes de por qué estamos en esta vida y para qué estamos aquí. Lo que tienes que hacer es recontextualizar todo eso y preguntarte, en vez de ¿por qué me pasó esto a mí? ¿Para qué me pasó esto a mí? ¿Para qué? Para algo más grande que tú, cabrón, para algo más grande que tú y para tu mayor bien, para que seas capaz de evolucionar. Y todo lo que te pasó en el pasado es un pinche regalo, es un regalo que la vida te dio para que aprendas de eso, para que rompas un patrón inconsciente, para que puedas aprender todo eso, se pueda sanar y puedas convertirte en tu nueva mejor versión para así poder dar lo que a ti te faltó. Siempre todo eso que nos falta, todo eso que le pedimos a la vida, dalo tú. ¿Quieres más amor? Da amor. ¿Quieres más abrazos? Da abrazos.
¿Quieres mejores relaciones? Da tú esas relaciones, conviértete tú en esa persona, sé tú esa excelencia, sé tú esa persona que reafirma eso en el mundo. Entonces empieza a convertirte en esa persona sin pedir, simplemente da para dar más, y así vas a ver como de repente va a haber una transformación interna, vas a empezar a sanar y a sentir todo eso que no quieres sentir, que no quieres ver por miedo, porque estás eligiendo al miedo, no al amor. Solo puedes elegir un amo al cual servir, o eliges al miedo o eliges al amor. No existe un miedo-amor, no existe, no puedo estar triste y feliz a la vez, no puedo. Y las emociones calibran. Hay emociones como la tristeza, como el miedo, que calibran bajo. Pero si yo me doy permiso de sentirlas, entiendo que no es ni bueno ni malo, es neutro, lo siento y ya puedo estar aceptado, lo acepto, entonces ya subo mi conciencia. ¿Por qué? Porque el miedo, si lo resisto, lo persisto. Entonces mucha gente tiene miedo a tener miedo, o muchas personas o muchos hombres tienen miedo a tener miedo, entonces lo que hacen es tener más miedo aún, porque se resisten a ello. Cuando tú aceptas el miedo, ahí lo puedes trascender y puedes pasar a un nuevo nivel de conciencia, puedes pasar a otro campo. Y en vez de estar en fuerza, vas a estar en poder. La fuerza es básicamente como si estuvieras moviendo una piedra cuesta arriba en una montaña y cada vez te cuesta más y te cuesta más y te cuesta más, y de repente llega un momento y pum, esa piedra te pasa por encima, esa piedra te come, esa piedra te arrasa. ¿Por qué? Porque estabas en fuerza, estabas con la identificación con lo externo, estabas desde la resistencia, desde el conflicto interno, no estabas reconociendo quién eres. Cuando tú estás en poder, estás sabiendo quién eres, estás en amor. Cuando tú estás en poder, es como que poquito a poquito vas tirando una piedra y poco a poco se va haciendo una bola de nieve, más y más, y cada vez es mucho más fácil llevar esa piedra, que esa piedra ruede. Entonces ahí es donde están, ahí es donde tú te tienes que enfocar, estar en poder, empezar a elevar tu vibración, a elevar tu nivel de conciencia a través de empezar a mirar adentro, porque como es adentro es afuera. Y siempre que tú no sepas o no reconozcas quién eres, o te olvides de quién eres, tu única función va a ser dar.